entender las reglas básicas del consejo y orientación psicológica. Esto es algo que no deben de olvidar. Lamentablemente no pudimos tener la práctica, pero si en algún momento ustedes quieren llevar a cabo una práctica sobre orientación psicológica, es muy importante tener así casi enmarcado estas reglas, ¿no? La primera regla es no juzgar. La segunda, ser empático. No dar consejos. No preguntar por qué. No tomar la responsabilidad del problema del otro. Esto es súper importante. No interpretar la situación del otro. Pero no estamos hablando de una interpretación tipo psicoanálisis, sino ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Concentrarse en el aquí y el ahora. Concentrarse primero en los sentimientos. Entonces, ahorita vamos a ir punto por punto hablando de cada una de estas reglas básicas. La primera regla entonces sería no juzgar. Tenemos que crear un ambiente de aceptación. No significa estar de acuerdo con el cliente ni compartir sus creencias, sino evitar juzgarlo o criticarlo. Si nosotros de primera mano comenzamos a escuchar al paciente y entonces comenzamos a juzgar de dónde vienen esas conductas, nosotros ya nos perdimos del objetivo de poner atención a lo que nos está diciendo el paciente. Entonces, la primera regla, no juzguen. Todos tienen diferentes razones, todos tenemos diferentes vidas y entonces únicamente tenemos que escuchar para saber de dónde surgen estas problemáticas. Ser empático. Entender el significado personal de las experiencias sin involucrarnos. Esto es muy importante porque luego dicen, tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar del otro. No implica ponernos en el lugar del otro y entonces andar pensando por qué el otro es así, que eso se conecta mucho con la interpretación, pero ahorita pasamos a eso, sino que tenemos que tratar de entender justamente sin juzgar de dónde surgen estas problemáticas. Para ser empático necesitamos una escucha activa, callarse y escuchar con atención al otro, no juzgar. Yo creo que todas estas reglas básicas van conectadas porque si nosotros empezamos a juzgar, inmediatamente dejamos de ser empáticos. Y además, no es, repito, ser empáticos de, ay, sí, ya lo entendí. No, sino que podamos escuchar de dónde surgen estas experiencias y poder darle ese significado a partir de la palabra del otro. No dar consejos. Esto es curioso, ya que la disciplina pues se llama aconsejamiento psicológico, asesoramiento psicológico, pero no estamos hablando de un consejo o un aconsejamiento tipo amigo, tipo cura, tipo papá o familia. Un consejero o un asesor requiere dar las condiciones psicológicas adecuadas para que el aconsejado encuentre sus propias respuestas. O sea, si nosotros queremos dar consejos como si fuéramos amigos, básicamente le vamos a decir al cliente, amiga, date cuenta, mira, esto te está pasando por esta razón y le estamos dando la respuesta. Pero el profesional no puede hacer eso. El profesional necesita generar las condiciones, generar ciertas preguntas para que el aconsejado pueda ir pensando en sus propias respuestas. No preguntar por qué. En estas preguntas que estoy mencionando, tratar de evitar un poquito el por qué. La búsqueda de porqués lleva a la racionalización y autoengaño. Preguntar cómo suceden las cosas nos lleva a centrarnos en los procesos y a una mayor toma de conciencia. Entonces, busquemos preguntar cómo se está dando la situación, cómo se llegó a esa situación y no por qué, de dónde, cuál es la causa, porque también eso lo menciona el autor, vamos a irnos de causas en causas en causas y nunca vamos a terminar. No tomar la responsabilidad del problema del otro. Esto es súper importante no solamente en el aconsejamiento, sino también en la psicoterapia. Aprender a no llevarse el trabajo y sus problemas a casa. No querer vivir por los demás ni solucionar los problemas ajenos a como dé lugar. Muchas veces, para el que está escuchando, para el profesional, es muy obvio. O sea, no sé si les ha pasado que a veces estamos escuchando al paciente o al cliente y es muy obvia la respuesta, es muy obvio por qué le está pasando lo que le está pasando, pero es muy obvio para nosotros, no para el cliente. Y entonces nosotros no podemos venir a darle las respuestas. Nuevamente tenemos que generar las preguntas y las condiciones para que él pueda encontrar esas soluciones. Entonces no podemos solucionarle la vida
a la otra persona. Esta frase es muy importante. Cuidarnos del furor curandis. El furor curandis básicamente es querer curar a todos, querer tener estas ganas de solucionar los problemas ajenos. Muchas veces cuando estamos estudiando psicología, cuando empezamos con prácticas clínicas, tenemos estas ganas de encontrar las respuestas, de que el paciente se sienta bien, que el paciente avance o tenga avances cuando está yendo contigo, y eso únicamente hace que nosotros nos involucremos de más. Necesitamos cuidarnos de ese furor curandis. Un principio básico del counseling es la ayuda no puede ser obligatoria. No se puede ni se debe forzar a nadie a recibir nuestro auxilio. Esto es también fundamental porque hay muchas personas que buscan, no sé, querer solucionar la vida al otro o querer ayudar a los demás, y a veces las personas no quieren ayuda y entonces no podemos obligarlos. Otra regla es no interpretar la situación del otro, pero no es una interpretación del tipo psicoanalítico, sino que no vamos a buscar justamente estos porqués del porqué de la causa, sino que vamos a servirle de eco para que retome el contacto con sus propias experiencias. La interpretación, para ser de utilidad, tiene que darse en un contexto psicoterapéutico y no tanto un contexto de aconsejamiento, sobre todo cuando estamos hablando de contextos no clínicos, como por ejemplo el educativo o el laboral. O sea, básicamente en esos contextos no nos sirve de mucho tratar de buscar la profundidad de la situación. Concentrarse en el aquí y el ahora. Analizar básicamente el presente del aconsejado o las repercusiones actuales del pasado. Como ya dijimos, el aconsejamiento es una situación relativamente breve y superficial, por lo tanto no podemos centrarnos en situaciones pasadas y profundizar tanto en la problemática, sino en la solución. Concentrarse primero en los sentimientos. El concentrarse en los sentimientos nos va a permitir reducir la ansiedad. Es importante saber cómo se siente el cliente en el momento de la entrevista y conforme va avanzando también el aconsejamiento. Entonces, en resumen, volvemos, las reglas básicas del consejo de orientación psicológica serían no juzgar, ser empático, no dar consejos, no preguntar por qué, no tomar la responsabilidad del problema del otro, no interpretar la situación del otro, concentrarse en el aquí y en el ahora y concentrarse primero en los sentimientos. Entonces, estas son las reglas que tenemos que tomar en cuenta, ya que en caso contrario podemos meternos en el proceso, podemos también poner mucho de nuestra parte y entonces darle todas las respuestas que no le van a servir para nada al cliente.